Capítulo número 3. Los delincuentes violentos también son seres humanos. A menudo os he oído hablar de quien comete una mala acción como si no se tratara de uno de vosotros, sino de un extranjero entre vosotros e intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo, igual que el santo y el justo no pueden elevarse más arriba de lo que hay de más elevado en vosotros, igual el perverso y el débil no pueden caer más abajo de lo que hay de más bajo en vosotros. Gibran, el profeta, 1923. 1. Sentimiento de venganza. El ser humano es capaz de hacer grandes cosas y lograr proezas, las conquistas en las diversas parcelas del conocimiento, de las artes, en el mundo laboral, de la aventura, etc. Así lo atestiguan. No solo eso, el ser humano es capaz de sacrificar ciertos proyectos y el desarrollo personal o incluso arriesgar y dudar la propia vida para que la existencia de los otros sea cada día mejor. Esta capacidad de entrega al prójimo, ya sea en situaciones cotidianas que suelen pasar desapercibidas o ya sea en situaciones en que emerge el heroísmo, propiamente dicho, nos deslumbra por momentos con tanta intensidad que no podemos dejar de maravillarnos. Pero así como el ser humano es capaz de luchar por los otros, también es capaz de luchar contra los otros, como queda patente cuando la realidad nos salpica con graves y terribles injusticias, con torturas, violaciones y muertes. ¿Cómo es posible que una persona sea capaz de maltratar a un niño con tal saña que lo lleve a la muerte? ¿Cómo es posible que un padre sea capaz de abusar sexualmente de su hija? ¿Cómo es posible que alguien pueda violar a innumerables mujeres y tener el descaro de decir que la culpa es de ellas? ¿Cómo es posible que se llegue a matar a la víctima de un asalto porque ésta no llevara dinero o bien porque no quiso entregar lo que portaba? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de secuestrar, no importándole mutilar al secuestrado con tal de aumentar la presión sobre los familiares de la víctima a la hora de negociar el rescate? ¿Cómo es posible que alguien pueda sentir placer en provocar daño al otro, deleitándose con el sufrimiento ajeno, con los gritos de desesperación, con las lágrimas derramadas? Estas preguntas nos remiten a ciertas situaciones en que el ser humano nos ofrece su lado más salvaje y antisocial, situaciones en las que no se puede dejar de pensar en la víctima y sus allegados. Cuánto dolor, cuánta desesperación, cuánto horror, cuántas existencias destrozadas. La vida deja de ser lo que era, brota el rencor, el odio vengativo, tanto individual como colectivo. Todos hemos oído comentarios como los siguientes: muerte al asesino, que violen y castren al violador. A ese delincuente le deberían torturar y hacerle sufrir al máximo para que pague todo el daño que ha hecho. Llegan a emerger contra el victimario ciertas imágenes justicieras, violentas, incluso sádicas, que hasta entonces podían permanecer ignotas para la conciencia. Es así que tras la comisión de determinados crímenes, los corazones de la gente palpitan con ánimo de venganza, con el deseo de ejercer la violencia contra quien ha actuado violentamente, con el ánimo de resarcirse de lo hecho, puesto que el sentimiento de venganza, se reconozca o no, sea consciente o inconsciente, surge como reacción frente a las conductas antisociales y delictivas. Esa respuesta es tan vieja como el hombre, se llama el talión: quien me hizo mal debe recibir mal, el que me reventó un ojo debe quedarse tuerto, en fin, el que mató debe morir. Se trata de un sentimiento y particularmente violento, es la justicia del hombre salvaje, Epicuro. 2. De la venganza a la justicia. En una comunidad en que cada uno se tomara la justicia por su mano, esto es, donde la actuación vengativa fuera cotidiana, la vida estaría constante y perpetuante amenaza, sin posibilidad de proyectarla o vivirla en paz, debido al encadenamiento sin fin en que se insertaría la venganza, al mismo tiempo que disminuiría la capacidad para discriminar entre el acto criminal propiamente dicho y el acto vengativo. No existe una clara diferencia entre el acto castigado por la venganza y la propia venganza. La venganza se presenta como represalia y toda represalia provoca más represalia. Así pues, la venganza constituye un proceso infinito e interminable, un proceso que colorea la relación social de sospecha, recelo y amenaza,
constantes, caracterizándose además por las permanentes afrentas y contraafrentas de los unos para con los otros. El acto vengativo prolonga y perpetúa la violencia, no cabe esperar otra cosa de esa forma de responder. No es extraño entonces que el ser humano haya buscado la manera de sortear un círculo vicioso con connotaciones claramente perturbadoras. A este respecto, Girard refiere que a lo largo de la historia se han contemplado tres fórmulas o modalidades con distinto nivel de éxito para alejar la amenaza de la venganza: el sacrificio religioso, mediante el cual se trata de desviar la venganza hacia un ser que sustituye al culpable en un determinado crimen o mal. Los arreglos, duelos, etc., por lo que se intenta dar respuesta puntual a los conflictos que pudieran surgir entre determinados sujetos o colectivos. 3. El sistema judicial, el cual, debido a su independencia y soberanía, sin sumisión a persona o grupo en particular, estaría al servicio de toda la sociedad y ante cuyas decisiones todos los ciudadanos deberían inclinarse. En opinión de Girard, estas tres modalidades estarían ordenadas en la dirección que va de una menor a una mayor eficacia, de tal manera que el sistema judicial procedería con un éxito inigualable en su cometido por poner freno al proceso infinito e interminable que supone la venganza. Sin embargo, no la suprime, la limita efectivamente a una represalia única, cuyo ejercicio queda confiado a una autoridad soberana y especializada en esta materia. Las decisiones de la autoridad judicial siempre se afirman como la última palabra en la venganza. Por consiguiente, el sistema judicial racionaliza la venganza, consigue aislarla y limitarla como pretende, la manipula sin peligro. La venganza ya no es vengada. Tomando en consideración lo ya dicho, se hace evidente que la venganza no puede eliminarse, sino que en todo caso puede atemperarse por medio del sistema judicial. De hecho, los jueces, en calidad de administradores de la justicia, tienen asignada la tarea de contener y expresar los sentimientos de venganza que ha suscitado determinado delito entre la población. Es más, podría decirse que no hay delito que no provoque la reacción vengativa, así como tampoco hay justicia que no descanse la venganza encubierta, o si se prefiere decir venganza racionalizada, pues de lo contrario no podría disuadírsele a la población en general de actuar violentamente contra el delincuente. 3. Cuando el criminal es excluido del registro humano, la autoridad pública está destinada a contener la violencia, haciendo cumplir y cumpliendo la ley y, consecuentemente, castigando legalmente a quien la quebranta. El delincuente, en este sentido, aparece como un ser humano que, habiendo violado las normas, ha de ser sancionado conforme a su infracción por el sistema judicial. Esto puede parecer una obviedad, algo elemental en una sociedad que se declare respetuosa con los derechos humanos, pero a veces la autoridad pública lo olvida u oculta por medio de mensajes tergiversadores. Así, por ejemplo, en la campaña electoral de 1999 a la presidencia de uno de los estados de México, cierto político, con el ánimo de transmitir a la población su disposición a utilizar mano dura en el combate contra la delincuencia, se apoyó en el siguiente eslogan: los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. No voy a entrar aquí en consideraciones de marketing o propaganda política, ni en el efecto que pudo tener el eslogan en el voto. Mi propósito es otro, radica en verlo desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva que recoja las repercusiones que una determinada atribución metafórica pueda tener en la percepción, así como en la forma de sentir y de actuar de la ciudadanía. En el mencionado eslogan se articula la idea de que el ser humano, dependiendo de las acciones cometidas, podría dejar de serlo y quedar excluido del registro humano, en una especie de destierre ontológico existencial, un ser prescindible, despreciable, desechable, al que se podría torturar o incluso matar impunemente.
sin consecuencia jurídica alguna, porque el homicidio, como responde a su etimología, consiste en matar a un hombre y no a una rata. De acuerdo con esta propuesta, aquel que tratara violenta y despiadadamente al que quedara excluido el registro humano y consecuentemente el registro de la ley, no sería culpable de cometer un crimen, más bien y en la medida que estaría actuando contra un no humano, o mejor dicho, contra un enemigo del ser humano. Colaboraría en el propósito de limpiar o purificar la sociedad. Quisiera señalar que la idea de convertir a una persona en no persona, ya se trata de transfigurarla, como en este caso, en rata o en otros casos, es un estorbo o una basura, etc. Da cuenta de una visión parcial, primitiva, una concepción purificadora, perseguidora por la cual la sociedad quedaría polarizada y seccionada por el vector humano, no humano. Todo ello provocado y promocionado por un deslizamiento lingüístico, en el caso que nos ocupa, el que va del ser humano a la rata, que impide la reivindicación de sí mismo a todo aquel que ha sido excluido del registro humano, porque este sujeto estaría perversa y destructivamente etiquetado, ubicado en una posición de inferioridad social, sin opciones de defensa legal. Su vida y su muerte, toda su existencia quedaría en manos del poder social que lo nombra, en manos de una autoridad pública que procedería despóticamente. Y entonces cabría preguntarse en qué casos y quiénes podrían ser considerados como seres humanos por la autoridad pública. No solo el criminal o determinado tipo de criminal, sino que cualquier otra persona podría pasar a la condición de no humano. Bastaría extender un manto de sospecha sobre su conducta, como mucho tiempo atrás se hacían los procesos por brujería, para que la justicia, de ningún modo concebida para esos casos o esos seres, quedara al margen, y en tales circunstancias la autoridad pública quedaría eximida de toda responsabilidad o falla en su forma de conducirse, justificando lo injustificable, pues toda violación de los derechos humanos podría excusarse con la consideración de que no es humano, determinado ser humano. El martes 18 de agosto de 1998 fue capturado Daniel Arizmendi, hasta el momento de su detención el criminal más buscado y sanguinario de México. Él confesó haber obtenido entre 150 y 160 millones de pesos mexicanos como pago por la comisión de 21 secuestros, aunque se le atribuyen entre 40 y 200 secuestros y que su banda mató a 2 de los secuestrados por no haber pagado el rescate y a una tercera persona durante el intento de secuestro. Arizmendi fue conocido como el mocha orejas, porque a los secuestrados él mismo le cortaba con tijeras de pollero una de las orejas o a veces ambas, que luego enviaba a los familiares para presionar a estos en el pago del rescate. Además se declaró autor de la muerte de 3 de sus cómplices. A continuación se adjunta un fragmento de la entrevista que se le realizó para el programa Chapultepec 18, emitido el 22 de agosto de 1998. ¿No está usted arrepentido de haber asesinado? No, señor, no lo siento en el corazón. Decirlo porque no lo siento, es verdad. ¿No está arrepentido de haber causado tanto daño a tantas familias? Pues hasta ahorita, como se dice entre la gente del barrio, todavía no me cae el 20, no he sentido eso. ¿Se dio cuenta de lo que iba haciendo cuando secuestraba, cuando cortaba una oreja, cuando mató a alguien? Pues sí, porque sé lo que estoy haciendo, pero no capto que es tan malo como verdaderamente lo es. Para mí es como algo normal. Hacia las personas que maté, que mutilé, que secuestré y hacia sus familias no siento ningún remordimiento. Siento mucho remordimiento por mi familia, por haberla dejado en esta situación. Ahí sí soy un cobarde. Pero respecto a las demás cosas, no, señor, no me duele. Las declaraciones vertidas por Arizmendi nos descubren a un sujeto sin escrúpulos, capaz de secuestrar y matar con total tranquilidad. La empatía
esto es, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Brilla por su ausencia, por lo menos con respecto a la mayoría de las personas, pues no se puede descartar la posibilidad de que realmente le importe su familia, la gente más cercana de su entorno.